Señor, yo iba cada 8, era infantable. Sí, para ti, pero para mí, ¿qué hiciste? ¿A cuántos le llevaste mi mensaje, mis buenas nuevas de salvación? ¿A cuántos les dijiste que había un cielo y un infierno? Y era necesario, para no ir al infierno, aceptar mi palabra. ¿A cuántos le llevaste el mensaje? Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por darnos el privilegio, la oportunidad de estar delante de ti. A ti sea la gloria, la honra. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos, amado Rey, que seas tú hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. También bendecimos a aquellas vidas que nos ven a través de estos medios en cualquier parte del mundo. Te pido, Señor, que bendigas esas vidas. Bendice a tu pueblo, Señor, a tu iglesia. Gracias te damos, eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apocalipsis capítulo 20. El domingo pasado hablamos del milenio, el reino ¿qué? Milenial, donde vimos que Cristo estará reinando por 1000 años literalmente aquí en la tierra. No será espiritual, no será simbólico, será literal. ¿Quién estará ahí en esos 1000 años? La iglesia. Estaremos también ahí reinando. Entonces, mi amado, qué hermoso es. Hablamos del milenio. Yo les mostré que los amilianistas, los postmilianistas, los premilianistas, los amilianistas dicen que el reino milenial es algo simbólico y espiritual. Los postmilianistas también. Pero los premilianistas, estoy recordando, retomando, dice que es un milenio literal aquí en la tierra, y Jesús estará en la tierra desde el Jerusalén. Desde allá estaremos la iglesia, eso por ahí, reinando. Amén. Bueno, mis amados, Apocalipsis 20 dice así, verso 11. Y hoy Dios quiere hablar sobre el tema, el juicio del gran trono blanco. Es el juicio, a mí me corre escalofrío. Es el juicio del gran trono blanco, mis hermanos. Vamos a leer la palabra. Dice, aquí está hablando el apóstol Juan. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, dice, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vuelve y dice, y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Verso 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Verso 15. Vamos, iglesia, ayúdeme ahí. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén y amén. ¿Sobre qué quiere hablar Dios hoy? Sobre el tema, el gran juicio del trono blanco.
Para mirar esto vamos a retomar lo que Dios ha venido enseñando. Antes de todo, cuando hablamos del juicio, hablamos de castigo, de justicia, de sentencia. Y a veces eso para la gente, muchos entran en temor, aún gente cristiana entra en temor cuando oye hablar del juicio. Pero déjeme decirle algo, iglesia. Para nosotros debe ser una esperanza, un gozo, una alegría. Ahora, retomando algo antes de que venga el juicio del gran trono blanco, tienen que ocurrir unos eventos. Va a ocurrir unos eventos antes del juicio del gran trono blanco. Primero, ocurrirá el arrebatamiento. Como les he dicho, lo he enseñado, la iglesia será arrebatada en las nubes. El Señor no pondrá los pies sobre la tierra en el arrebatamiento de la iglesia, sino que seremos arrebatados, transformados, dice la Biblia en 1 Tesalonicenses. Seremos arrebatados y transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces ese será el primer evento que ocurra. Segundo evento que va a ocurrir mientras la iglesia está en el cielo y es arrebatada, vendrán los 7 años de la tribulación y la gran tribulación, que son 3 años y medio de tribulación, donde le decía a usted que vendrá el anticristo y hará una paz, firmará con todas las naciones y estará en el templo. Y ahí, después de los 3 años cumplidos y medio, al final él se sentará en el templo, en el trono, y se hará pasar por Dios. Este traerá una paz, pero una paz superficial, una paz con mentira. Vendrá el anticristo. Durante ese tiempo también habrá la guerra de Armagedón. Sucederá. Y tan pronto eso pase, vendrá el reino milenial. ¿A qué viene el Señor? A juzgar a quienes, a todos los que se fueron en contra de Él en la guerra de Armagedón. Él destruirá a todos. A todos. Ahora sí, escuche esto. El reino, el juicio del gran trono blanco es el final, el fin de todo. El fin de todo. Al final de eso, del milenio, recuerde que Satanás en el milenio será atado por 1000 años. Ya la iglesia no sufrirá ningún ataque satánico. Ningún ser humano será perseguido por Satanás en el milenio, sino que Satanás estará preso por 1000 años en una prisión. Tan pronto termine el milenio, dice la Biblia en Apocalipsis 20:7, mire lo que dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Volverá otra vez, será suelto. ¿Ya que vuelve? Alguien decía, pero yo entendí o entiendo que en la venida del Señor se acaba todo. No, ese no es el fin. El fin es el gran juicio del trono blanco. Ahí se acaba todo. Entonces ahí Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a la gente. Cuando eso suceda, Dios hará descender fuego del cielo y los consumirá. A todos sus enemigos. ¿A quiénes? A los que estuvieron en el milenio, a los impíos, porque yo les decía que en el milenio va a haber impíos y ellos se van a reproducir, menos la iglesia. Entonces todos los que se reproduzcan en el milenio, porque va a haber impíos,
Y se cansarán como hoy en día. Muchos se cansan de buscar al Señor. Muchos se cansan de agradar a Dios. Y entonces en el milenio muchos se cansarán de vivir una paz que sobrepasa. Se cansarán de vivir bueno, se cansarán de comer bueno. Yo les decía que ahí en el milenio el león dormirá con la oveja, con el cachorro, y no se lo comerá. Les decía que en el milenio los animales se volverán herbívoros, comerán pasto, o en otra palabra se volverán vegetarianos. Porque antes de que venga el pecado a la tierra, los animales comían pasto, eran herbívoros. Por causa del pecado del hombre es que los animales se volvieron carnívoros. Por el pecado, por la maldad del hombre. Mira a dónde lleva el pecado del hombre. Entonces dice que en el milenio la serpiente, la aspid, dormirá con el bebé, con el niño, y no lo morderá. Hermanos, los que les gustan los peluches, ahí pueden tener un león de mascota y no los morderá, porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces, mirando eso, entonces comenzará el juicio del final del milenio. Comenzará el juicio del gran trono blanco. Ahora sí, entremos acá, que ya le di una introducción. En el juicio del gran trono blanco tendrá lugar después de la destrucción de todo. Todo lo que observamos. Usted acabó de leer que dice que los cielos y la tierra desaparecerán. Serán destruidos. Los cielos y la tierra serán destruidos. Imagínate si los cielos y la tierra van a desaparecer en el gran juicio ante al final del milenio. ¿Qué le espera al pecador y al impío? Dice la palabra Pedro. La Biblia dice: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el pecador y el impío? Entonces dice que los cielos, léelo ahí en Apocalipsis 20, 11, dice: y vi un gran trono blanco y el cual estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Huirán, desaparecerán, como cuando la guerra mundial, la primera, la segunda guerra mundial, y lo que se ha vivido en la primera y en la segunda guerra mundial no es nada, porque caerán rocas ardientes y todo lo que vemos será destruido. Ahí es donde dijo el Señor: no quedará piedra sobre piedra, sino que todo será derribado. Se consumirá todo. Pedro también dijo, el apóstol Pedro, segunda de Pedro, por favor, ahí atrás. Mira lo que dice la palabra, segunda de Pedro, capítulo 3. Eso será destruido. Métete en la cabeza todo ello. Pero mira lo que dice la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Sí lo tiene ahí? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Perdón, capítulo 3. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Escucha esto: en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Esto sucederá al inicio del juicio del gran trono blanco. Todo desaparecerá. Los cielos, yo me imagino esto
cayendo fuego, piedras grandes, yo que sé cómo, pero todo arderá, la tierra, todo lo que hay en ella. Ese es el juicio del gran trono blanco. Y a veces el hombre piensa que es mentira. A veces el hombre piensa que no va a ser juzgado, que eso no va a pasar. Y muchos predicadores dicen que es espiritual o es simbólico esto. No, la palabra no miente. Es real. Todo será deshecho al final del milenio. El cielo y la tierra desaparecerán. ¿Por qué? Porque la palabra enseña que tiene que haber un juicio. Y siempre se ha hablado de un juicio. Desde antes, en el Antiguo Testamento, aún los apóstoles hablaron de que vendrá un juicio. Pero la gente piensa que eso es mentira. Dice la palabra en Hebreos 9:27, y está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio, dice. Vendrá el juicio. Mira lo que dice Hebreos ahí, búscalo por favor. Ahí atrasito. Hebreos 9:27. Léalo para que usted crea lo que está escrito. Eso es lo que enseña la palabra. Y de la manera que está establecido para los hombres, dice, todos que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cuál juicio? El juicio del gran trono blanco. Es un juicio. Algo que está establecido aquí en la palabra es inquebrantable. Lo que está escrito se cumple. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ay de aquel que le quite una tilde o le ponga una tilde. No se puede añadir nada ni quitar nada a la palabra de Dios. Entonces, todos comparecerán ante el juicio del trono blanco. El hombre puede hacer lo que se le venga en gana. El hombre puede hacer lo que le dé la gana con su vida. Si quiere pecar, peque. Porque tiene un libre albedrío. Puede hacer lo que sea, pero un día estará parado ante el gran juez, el día del juicio final. Hermano, no podrá esconderse por donde más que usted se esconda, donde usted más quiera pecar o quiera hacer lo que sea. Los ojos de Dios están ahí y Él lo está viendo. Y todo eso, lo que usted haga, el ser humano, está siendo anotado en los libros de ¿qué? De la vida. Ahí habla de libros de la vida. Ahí habla de libros y el libro de la vida. Todo estará anotado ahí. Todas las obras, todo lo que usted haga, todo lo que el ser humano haga mientras viva en este cuerpo en la tierra, estará anotado ahí. Y un día el ser humano tendrá que presentarse ante el gran juez y usted no lo podrá comprar. No podrá decirle: ayúdeme con ese caso y yo le doy por debajo de cuerda ahí unos 20 millones de dólares. No le va a servir nada, porque es un juez santo, justo, que trae justicia sobre el impío y sobre el pecador. Ese es el juicio del gran trono blanco. Ahora, mirando ahí, vuelva a Apocalipsis, capítulo 20, verso 11. Vamos a entrar aquí en tema. Primero, Juan capítulo 20, verso 11. Juan
está describiendo aquí en Apocalipsis. Él dice: vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí está hablando Juan, el apóstol Juan. Nos habla de una visión. Nos dice que el que estaba sentado ahí en el trono, en esa visión, dice que era el Señor Jesucristo. Ahora, lo primero, Jesús, el día del juicio del gran trono blanco, el Señor Jesucristo será el juez, el gran juez. Él estará ahí sentado, mirando. Y dice la Biblia que Jesús es el juez. El profeta Daniel, 6500 años antes de Cristo, también profetizó y tuvo una visión. Él dice, Daniel dice: yo vi a un hombre anciano de días sentado sobre el trono, dice Daniel capítulo 7. Dice que lo vio ahí sentado. Vamos a Daniel, por favor. Te estoy mostrando que en ese trono estará el juez, y ese juez es Jesucristo. ¿Qué dice ahí Daniel? Daniel capítulo 7. Ya lo tiene ahí. Verso 9 y 10. Mira, esta visión que tuvo Daniel fue hace más de 6050 años, 6500 años antes de que Juan viera eso. Y mira lo que vio Daniel. Estuve mirando, el verso 9, Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, dice, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Verso 10. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta visión que tuvo Daniel, el profeta Daniel, fue 6500 años antes de Cristo. Fue una visión similar a la que tuvo el apóstol Juan. Fue similar, fue lo que vio. Entonces nos habla de que el que estará ahí en ese trono juzgando al mundo entero, a las naciones, será el Señor Jesucristo. Y créame que de ahí, de ese juez, nadie podrá burlarse, porque estará ahí como el gran juez. Hechos capítulo 10, por favor. Vamos a ver que la Biblia nos sigue mostrando que Jesús es el gran juez. Hechos capítulo 10, verso 42. Ya lo tiene ahí. Dice así: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Es el gran juez, el juez justo. Segunda de Timoteo, ya lo tienes ahí. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí nos muestra a Cristo como el juez, el gran juez, y es el que estará sentado en el gran trono donde tuvo la visión el apóstol Juan. El gran juez. Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12, verso 22. ¿Qué dice ahí el Señor? Dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos y millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y Dios, el juez de todos, y los espíritus de los justos hechos perfectos. Está hablando de el juez. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, verso 22. Porque el Padre a nadie juzga. El Dios Todopoderoso, el Padre, estará ahí en el gran juicio del trono blanco, pero el que estará juzgando será el Señor Jesucristo. Mira lo que dice ahí el verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Señor Jesucristo, a su Hijo. Verso 27. De ahí mismo de Juan capítulo 5. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. O sea, Jesucristo es el juez. Ahora, si nosotros miramos que el día del juicio estará sentado en el gran trono blanco el juez, que es santo, representa la santidad, es Él es el justo, Él es la justicia. Usted, si dice que el cielo y la tierra huyeron de su presencia, tremendo. Entonces, ¿qué será del impío y el pecador? Dice que huyeron. Ahora usted dice: bueno, pastor, ¿y qué personas, quién estarán ante el gran juicio del trono blanco para ser juzgados? Apocalipsis capítulo 20, verso 12, dice así: y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Qué personas estarán ahí? En el juicio final del gran trono blanco estarán todas las personas no creyentes, todos los impíos, pecadores, aquellos que rechazaron el evangelio, a Jesucristo, aquellos que rechazaron el sacrificio de la cruz del Calvario. Dice que estarán delante del Dios vivo en el juicio. Todos los pecadores, todos los impíos estarán ahí esperando la sentencia, que es la muerte segunda, que arde con fuego y azufre. Todos los pecadores serán juzgados por el Señor. Y en este juicio dice que habrán grandes y pequeños. Ahí en ese juicio habrán reyes, políticos, presidentes, ateos, jóvenes,
ancianos, todo pecador y todo impío estará ahí en ese juicio. Por eso es que la misericordia de Dios y la gracia de Dios, siempre desde el inicio, desde la creación, ha habido una misericordia para el hombre hasta el día de hoy, y la habrá hasta que Cristo venga y no pase. Por eso es que el hombre tiene que reconocer y acercarse que necesita de un Dios justo, de un Dios santo, de un Salvador que es Jesucristo. Dice que estarán ahí todos. Y le tengo otra: estarán ateo, rey. Un ateo dijo: si el evangelio que se predica acá evita y es la salvación para que yo no vaya al infierno y no sea juzgado ante el gran juicio del trono blanco, dijo, entonces, dijo, yo, si fuera cristiano, no dejaría de cesar y de predicar el evangelio, porque miles y miles, dijo ese ateo, se van a un infierno sin Cristo. Miles y miles. Si nosotros amásemos al Señor como decimos amarlo, amaríamos que miles de impíos que van a ser condenados, predicaríamos el evangelio para que ellos no vayan a este lugar. Pero la iglesia está cómoda. La iglesia está en un celado. La iglesia está más comprometida con su situación, con sus cosas, que no salir a llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen. Hermano, y esto Dios nos lo va a demandar a nosotros. Nos va a decir qué hicimos durante estuvimos en la tierra. No, Señor, yo iba cada 8, era infantable. Sí, para ti, pero para mí, ¿qué hiciste? ¿A cuántos le llevaste mi mensaje, mis buenas nuevas de salvación? ¿A cuántos les dijiste que había un cielo y un infierno y era necesario para no ir al infierno aceptar mi palabra? ¿A cuántos le llevaste el mensaje? Ah, Señor, tocaba hacer eso. Eso es lo que tenemos nosotros llamados a hacer. ¿Sabe qué quiénes estarán también ahí el día del juicio? Los religiosos. Todo aquel que se llama o se dice ser cristiano y está en una iglesia sentado, pero aún no le ha entregado su vida a Jesucristo, también será juzgado el día del juicio. Todo aquel que está sentado dentro de una iglesia, una congregación, y que no ha nacido de nuevo, no le ha entregado su vida a Cristo, sino que vive pecando y está pecando, ama el mundo, ese estará también el día del gran juicio del trono blanco. Aquel religioso, aquel persona que todavía ama al mundo, aquella persona religiosa. Alguien me decía, pastor, yo le pregunté, ¿por qué no volviste? Y me dijo, pastor, ¿quiere que le diga la verdad? ¿Por qué no volví a su iglesia? Porque usted un día dijo que las mujeres que se vestían indecente eran piedras de tropiezo. Le dije, yo nunca dije eso, la palabra lo dijo. Por eso yo le digo, cuando usted viene a Cristo tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento, tiene que haber un cambio de vida, tiene que haber una regeneración, no degeneración. Y tenemos que aprender a prepararnos y a vivir para el Señor Jesucristo. Todo religioso estará ese día ahí. Aquel que no haya nacido de nuevo y haya entregado su vida al Señor Jesucristo. Le dije, ¿y por eso no volviste? Dijo, no. Y si en este instante mueres, ¿para dónde te vas? Dijo, solo Dios lo sabe. Le dije, no, Él ya lo sabe. Tú tienes que saber para dónde vas, porque Él te dio conciencia. Hermano, y por eso vuelvo y recalco, los tropiezos, escúchame bien aquí, los tropiezos son buenos que vengan. Son buenos. Pero la Biblia dice, ay
de a quien por quien viene el tropiezo. Por eso les hemos dicho, y a veces yo les decía a esta persona, yo por eso le dije, y hasta dejé un día de tratar de ese tema. Mujeres, digan amén las mujeres. Hermano, las mujeres, ¿qué dice la palabra? Vístanse con pudor y decoro. No anden exhibiéndose mostronas. Eso lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque son piedras de tropiezo dentro de una congregación para afuera en el mundo. Ay, pastor, entonces yo no me voy a vestir, me dijo, como usted. Le dije, hermana, es tu problema. Yo cumplo como predicarte la palabra, lo que está escrito. Y por eso les digo a las mujeres, con respeto, con amor, una mujer cuando ha nacido de nuevo cambia hasta en su forma de vestir, en su forma de hablar. Cuando una mujer es impía, todavía se viste como el impío viste, como la impía. Todo tiro mostrando, vendiendo. Eso estará en el día, en el gran juicio del trono blanco. Hermano, la palabra no miente. Y es dura, sí. El evangelio es tropiezo para aquellos que no creen. Pero es salvación el evangelio para aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Dale ese aplauso al Rey. Dice ahí en el verso 12: vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios. Alguien me dijo, pastor, y cuando habla de grandes y pequeños, ¿de qué está hablando? Le dije, tú no pensarás que está hablando de estaturas ahí. Ahí no está hablando de grandes de estatura y pequeños de estatura. Cuando habla de grandes, está hablando de que habrán reyes, presidentes, empresarios, personas poderosas. Habla de grandes eso. Pero cuando habla de pequeños, está hablando de personas también humildes, de baja condición, pero que murieron en su pecado y en su deleite. Eso es lo que dice el Señor ahí. Ahora viene, segundo, ya vimos que era el gran juez, el que estaba en el trono. Segundo, viene la resurrección de los muertos. ¿Cómo así, pastor? Apocalipsis 20, verso 12, parte A. Vi a los muertos, dice, grandes y pequeños, de pie ante Dios. De pie, dice, ante Dios. ¿A quién vio? A los muertos. Ojo acá con esto. Todas las almas de los impíos, todos los que murieron desde el Antiguo Testamento, todas las almas de los impíos, de los que murieron desde el Antiguo Testamento, saldrán del infierno, tomarán sus cuerpos. No tomarán sus cuerpos para ser salvos, sino para ser condenados. Y lo peor es que se pararán vivos. Escucha bien esto. Se pararán vivos como estamos aquí nosotros. Vivos, con su cabello, con su zun. Estarán delante de él todos los muertos. No importa los años que hayan muerto, así sean 1000, 2000, 5000, aún gente que murió desde el Antiguo Testamento en pecado, tomarán, saldrán de aquel lugar y tomarán sus cuerpos y se presentarán vivos con su cabellera, conforme son. Se presentarán delante de Dios el día del gran juicio. Ya
Ya te digo, ¿para qué se presentarán? No para ser salvos, sino para ser condenados por el gran juez, el Señor Jesucristo. Vendrá el juicio. No importa, vuelvo y te digo, de lo que haya muerto. Si de pronto se los tragó el mar, la Biblia dice que el mar y el Hades se entregarán a los muertos. Si vino un tiburón y se lo comió una parte y se fue y se comió la otra parte, yo que sé si murió incinerado, yo que sé si murió ahogado, yo que sé. Lo único que te digo, que ese día todas las almas de los impíos que están en el infierno saldrán, buscarán su cuerpo y tomarán su cuerpo y se presentarán vivos delante del gran trono de Dios para ser juzgados. Todos se presentarán. ¿Cuántos han leído que esto no, aclaro, esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando del juicio final? ¿Cuántos han leído Ezequiel capítulo 37? ¿Sí lo han leído? Que dice que hubo un valle de huesos muertos. Ese valle de huesos muertos representaba al pueblo de Israel, que estaban muertos espiritualmente. Pero así como ese valle de huesos, que no tiene nada que ver con las almas que salen del infierno, así mismo se presentarán. Pero vamos a leerlo, Ezequiel capítulo 37. Pero recuerda, ya te digo, no tiene nada que ver, sino que te estoy dando una ilustración cómo será ese día. Todos los pecadores y los impíos, aquellos que murieron sin Cristo, aquellos que rechazaron el sacrificio de la cruz, aquellos que murieron aún en pecado, en sus deleites, ellos se levantarán ese día, saldrán del infierno, las almas buscarán su cuerpo y se presentarán vivos delante de Dios. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 37. Ya lo tiene ahí. Te aclaro, esto no tiene nada que ver, porque esto era una profecía. Esto era lo que le habló el Señor a Ezequiel y le mostró, le dijo: así como ese cementerio, lo llevó a un cementerio donde habían huesos secos, y le dijo: así está mi pueblo de Israel, están secos, muertos espiritualmente, le dijo. Pero mira cómo sucederá. Verso 6: pondré tendones sobre vosotros, dice, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, así será. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un gran ruido mientras yo profetizaba. He aquí que cada hueso, ¿con qué? Con su hueso. Y miré aquí que tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Así como acá, lo que te estoy hablando, algo similar pasará ese día. El día de la resurrección, todos los impíos de ahí, el día del juicio, resucitarán. Esas almas saldrán del infierno y buscarán su cuerpo y se presentarán vivos, vivos delante de Dios para ser juzgados. Tremendo, ¿sí o no? Hermano, mira lo que dice Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó los muertos, dice, que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según ¿qué? Sus obras. Fueron juzgados, dice. Vuelvo y te repito, no importa el tiempo que hayan muerto. Gente desde el Antiguo Testamento habrán ahí. Ahí estará el pecador, Hitler, todo. Pero dice, serán juzgados según sus obras. Y habrá
como se dice, podios, hablemoslo así. Juzgará, no va a juzgar a Hitler igual que a un mentiroso, según sus obras, dice, lo que hayan hecho. Cuando dice el Hades entregó los muertos que habían en ellos, la palabra Hades es un lugar de tormento temporal que yo pienso que está bajo la tierra. Es un tormento temporal. El Hades se entregará, los muertos. Pastor, yo vengo de una generación y no conocí a mis tatarabuelos y murieron sin Cristo. Ese día ellos también resucitarán si murieron sin Cristo. Porque este juicio, yo te aclaro, es únicamente para los impíos y los pecadores. Ya vamos a ver qué pasa a la iglesia. Este juicio es para ellos. Ahora aquí dice así, Apocalipsis 20, 12, léelo nuevamente. Allá habla de los libros. Y vi a los muertos grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Cuando habla de los libros abiertos, está hablando de los expedientes de cada ser humano. Es como cuando usted haga de cuenta que es una historia clínica. Cuando usted va al médico, ellos no se ponen a buscar tantas cosas, sino le piden su nombre y su cédula y mandan por su expediente. Y usted le dicen, hace 20 años usted tuvo esto. Ahora ha venido avanzando. Le dijimos que deje de beber, de tomar cerveza como yegua soleada, y ha seguido todavía. Pastor, los pulmones me están afectando. Le dijimos hace 20 años que deje de fumar. Ahora tiene cáncer de pulmones. Esos son los expedientes. Y el expediente será abierto. Y todo ser humano, el pecador y el impío, será juzgado según las obras. Nada está oculto delante de Dios. Todo lo verá. Y todos serán juzgados. Nadie se puede esconder. Nadie se puede salvar. Hermano, ahí en el juicio del gran trono blanco ya no hay perdón. En el juicio del gran trono blanco ya no hay misericordia. En el juicio del gran trono blanco ya no hay salvación. Lo que hay es castigo y condenación para aquellos que rechazaron el evangelio, o aquel que conoció del evangelio y murió y se apartó y murió en pecado, también estará ahí delante del gran trono del Dios vivo. Hermano, esto es para que pensemos. Esto lo pone a pensar. Yo he dicho algo: mientras usted y yo estemos con vida, hay una oportunidad. Pero hay mucha gente que dice: ay, no, yo espero. No, es que estás mal, te vas a morir. No, yo espero, tal vez en la ambulancia. A lo que yo vaya en la ambulancia me arrepiento. No habrá un mañana. La Biblia dice: nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hazlo. Es volver al Señor. Porque si mueres sin Cristo, hermano, eso es una condenación eterna. Los libros, dice, fueron abiertos. Las obras de las personas serán expuestas. Todo lo que esté, yo me imagino que será como una pantalla. Vamos a poner un ejemplo. Pepita, vamos a poner un nombre: Pepito. Pepito, Señor, los libros. Y empieza a pasarte la película desde que fuiste engendrado. Todo tu existir aquí en la tierra.
¿Te acuerdas cuando tuviste 12 años? Oye, chino yo. Sí, pero ahí te robaste un lápiz en el colegio. A los 20 años. ¿Te acuerdas cuando hiciste ello? Uy, sí, esos son los expedientes. Ahí estará mostrando el Señor todo. ¿Por qué? ¿Por qué serán abiertos los libros? Porque Él no te va a juzgar por nada de lo que esté escrito aquí en su palabra. Porque como siempre, el hombre hoy en día dice: ay, es que Dios no existe. Si existiera Dios, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué las niñas son violadas? ¿Por qué muere tanto niño antes de nacer? Si existiera Dios, dice, ¿por qué sería así? Todo eso Dios lo juzgará. Dios juzgará ello. Dice que también por toda acción, por toda palabra, aún dice que los pensamientos más ocultos serán revelados ese día. O sea, lo que usted pensó por allá entre sus adentros, ese día saldrá a la luz. ¿Qué dice Mateo, por favor? Mateo capítulo 16. Mire de lo que daremos cuenta. Ya lo tiene ahí. Porque el Hijo del Hombre, Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Todo lo que hagamos acá en la tierra. Salmo 62, 12. ¿Qué dice ahí? Tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Y aquí viene algo, escúcheme esto. Dice el Señor que cada uno, los hijos, no cargarán ni responderán por los pecados de sus padres. No responderán. Ni los padres, dice Ezequiel capítulo 18. Dice, ni los padres llevarán el pecado de los hijos. ¿Quieres que te muestre Ezequiel? Busca Ezequiel. ¿Qué dice Ezequiel? Todos daremos cuenta de nuestras ¿qué? Obras. En Ezequiel habla clarito, dice, el Padre, todas las almas, dice, todas las almas son mías. Y el alma dice que pecar esa morirá. Más adelante dice, el padre no llevará el pecado de los hijos, ni los hijos el pecado de los padres. Ah, es que yo pequé porque usted por su culpa. No, allá tú darás cuenta de tus propias acciones, de tus propias obras. Y hoy en día muchos, por no buscar el evangelio, se escudan tras de los hijos o tras de los padres. Es que mi hijo es esto, por eso es que mi hijo va a la iglesia y yo no le veo cambio, y por eso es que yo no voy tampoco. Mi hijo, no, aún mi papá va a la iglesia y no ha cambiado, es el mismo sinvergüenza, el mismo iracundo, la misma iracunda, y no ha cambiado, y por eso es que nosotros no vamos. Ese día no hay justificación. Ese día no hay quien te salve. Ese día no hay perdón, no hay salvación, no hay misericordia. Ese día, el día del juicio, hay condenación para todos los impíos y los pecadores. Cada uno, dice, aún de los pensamientos también. Romanos
Romanos capítulo 2. Verso 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice. Todos los secretos, todo lo que usted le oculta a papá y a mamá, ese día ya se los va a sacar el Señor. Todo lo tiene anotado. Todo lo que haga a escondidas del hombre, Dios lo va a anotar. Todo lo secreto dará cuenta. Llegando a la parte final, Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego de azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y mire lo que dice el verso 14 de Apocalipsis 20. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que esta es la muerte segunda. Hermano, el lago de fuego, el infierno, no fue creado para el hombre. Fue creado para Satanás y sus demonios. Pero el hombre, en su libre albedrío, en su propia decisión, el pecador tomó también la decisión de irse tras Satanás. Porque la Biblia dice: el que no cree en el evangelio ya ha sido condenado, dice. Mas el que cree no será condenado. Todo aquel que rechaza el evangelio y muere en pecado es condenado. El mismo ser humano se condena por rechazar a Jesús. Y esto es serio. Como te decía al principio, los cielos y la tierra desaparecerán. La tierra arderá en fuego. Después, más adelante, veremos que viene cielos nuevos y tierra nueva. Yo creo que haya Dios, no sé, más adelante lo miramos qué hará. Pero el día del juicio desaparece todo. Pastor, y entonces mi casa, mis 2 carros, ¿qué pasarán? Mi empresa, esa arderá, mi hijo. El carro arderá también. Porque todo se quedará y será consumido en llamas de fuego por el juicio de Dios. Entonces, pastor, no voy a trabajar más. No, tiene que trabajar, hermano. Que voy a comprar, claro, hágale, compre, pero que su corazón no esté en la riqueza, sino en el Señor. No es malo tener dinero, no es malo tener viviendas, propiedades, no es malo. Lo malo es que tu corazón ama más las riquezas que no la palabra de Dios. Yo siempre he dicho esto: si usted ve algo, dígame así. Hasta el día de hoy, no sé, en mi conciencia, en mi poco tiempo de vida que tengo viviendo aquí en la tierra, en los años que me ha permitido el Señor, yo no he visto el primer entierro con trasteo. Yo no lo he visto. Lo único que yo he visto, que los grandes ricos, llenos de riquezas, que murieron sin Cristo o hayan muerto con Cristo, se llevan simplemente 4 tablas alrededor y un vidrio. ¿Para qué? Para nada, no van a mirar para arriba ya.
4 tablas y un poco de tierra. La Biblia dice: polvo eres y en polvo te convertirás. Pero el día del juicio, los que hayan muerto y se hayan convertido en polvo resucitarán y se pararán vivos delante del Dios Todopoderoso para ser juzgados. Eso es lo que me enseña a mí la palabra. Ahora sí, ¿quiénes van ahí? Los que rechazaron a Jesús. Viene algo bonito. Verso 15 de Apocalipsis 20. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La pregunta es: ¿está escrito tu nombre ahí? Porque si eso no es así, tenemos oportunidad todavía de volver a Él, de volver a sus pies. Hay una sola forma para ser salvos. Y hay una sola forma para estar escritos en el libro de la vida. Hay una sola oportunidad que tiene el ser humano de poder acercarse al Señor y que su nombre sea escrito en el libro de la vida, es reconociendo el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, recibiéndolo como su Señor y su Salvador y viviendo conforme a la voluntad del Padre y conforme a la palabra. Esa es la única forma. Esa es la única oportunidad que tenemos. Como te decía, el juicio del trono blanco no habrá perdón, no habrá salvación, no habrá misericordia, solo habrá condenación y juicio ese día. Si no quieres perderte, tú que me escuchas de pronto o estás acá y nunca has abierto tu corazón al Señor, esta es tu oportunidad. La palabra dice en Hebreos 3:8: si oyeres la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones, dice. Eso dice en Hebreos 3:8. Si oyeres la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones, como diciendo: abre tu corazón, porque yo no vine al mundo solamente a juzgarte, sino a salvarte. En 2 de Corintios capítulo 6, verso 2, dice la palabra: hoy es el día de salvación. No es mañana. No es cuando de pronto pienses que vas en la ambulancia. No es cuando estés en el hospital. No es cuando estés en una cárcel. Es hoy. Es hoy el día de salvación. Es hoy tu oportunidad si de pronto no tienes a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Ahora, escuche esto, los cristianos. Alguien me preguntaba y me decía: pastor, ¿los cristianos estarán en ese juicio del gran trono blanco? ¿Usted qué piensa? Los cristianos, la iglesia de Cristo, la iglesia redimida, no estará en el juicio del gran trono blanco. No estaremos. ¿Por qué? Porque no tendría sentido. No tendría sentido que la iglesia esté en el trono, en el juicio del gran trono blanco. ¿Por qué? Porque mientras suceda eso, antes de ello, la iglesia ya había estado en las bodas del Cordero 7 años. En el tiempo de la gran tribulación, la iglesia será levantada
Y mientras esté en la tribulación, la iglesia habrá un evento en el cielo que se llaman las bodas del Cordero. Entonces no tendría sentido. Muchos me decían de pronto sí, no. Otro, para que te quites la duda. No tendría sentido que la iglesia, estando 7 años en las bodas del Cordero en el cielo, y vino a reinar con Cristo 1000 años, la iglesia reinando con Cristo 1000 años, tenga que estar ante el gran trono del juicio para ver si son salvos o no son salvos. La iglesia no estará en el juicio del gran trono blanco. Si estaremos de pronto como estuvimos en el milenio, presentes viendo. ¿Sabes por qué? Porque aún el impío, viendo a Dios ahí para ser condenados, tratará de justificarse. Pero ahí estaremos los ángeles y la iglesia de testigos que Dios es un juez justo y un juez santo, y que Él juzga y condena conforme a su justicia. Amén. ¿Quieres leer unos versos? Juan capítulo 24, Juan 5, por favor, para que te des cuenta que la iglesia no estará ahí siendo juzgada. Juan capítulo 5, por favor. Leemos esto y pasamos. Mira lo que dice Juan 5, verso 24. Esto es para la iglesia. Juan capítulo 5, verso 24. Porque de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué? Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué dice Romanos capítulo 8? Romanos capítulo 8. Mira lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en ¿qué? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los libros son abiertos para el impío y el pecador, para mostrarles sus obras, sus pecados, para confrontarlos. Pero la iglesia no. ¿Sabes por qué? Porque Dios, mira lo que dice Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7, verso. Aquí está hablando ello, mira, de la iglesia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, mira lo que hizo Cristo con nosotros. Nos lavó con su sangre preciosa, y nuestras iniquidades, nuestros pecados, ¿qué hizo Él? Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades. Echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados, y jamás se acordará de ellos. Gracias por acompañarnos hoy en Abre tus ojos. Si te gustaría ser parte de esta familia, nos reunimos en carrera 4B, 8 Sur, 79 Soacha, sobre la autopista Sur. Nos encantaría recibirte, orar por ti y conocerte más. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en recibir mensajes que alimentarán tu espíritu. Síguenos en nuestras redes sociales para más mensajes como este. Encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Allí encontrarás más contenido edificante, noticias y mensajes que bendecirán tu vida. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok.
Comparte estos mensajes con tus seres queridos para que juntos expandamos la palabra de Dios, llevando un mensaje de salvación y bendición a los hogares. Así juntos creceremos en fe. Te esperamos. Dios te bendiga.